En medio del frío invierno, la Edad Media planteó un desafío extremadamente serio para la supervivencia humana. Supervivencia no es solo una palabra, sino un hecho inevitable de la vida cotidiana de las personas durante estos tiempos. En un mundo lleno de nieve, viento y hambre, la supervivencia se convierte en un juego de lucha constante. Pero con creatividad, paciencia, conocimiento e ingenio, los humanos encontraron maneras no solo de sobrevivir en este duro entorno, sino también de prosperar. Me envolvieron con mantas, me almidonaron completamente la parte inferior del cuerpo, me dieron un baño de pies con agua hirviendo y me quemaron el cabello para mantenerme caliente. La llegada de la pequeña helada entre 1300 y alrededor de 1870 significó que los largos y oscuros inviernos de la Edad Media fueran más fríos y peligrosos, con la amenaza constante de hambruna y muerte por enfermedades. El invierno es una época aterradora. Me pregunto, ¿cómo vivía o moría la gente durante los meses más duros del año en la Edad Media? ¿Cómo se mantienen calientes? ¿Qué comes? ¿Cómo se entretenían en una época en la que no existían comodidades modernas como el vidrio con doble aislamiento, God of War Ragnarok y Netflix? Para comprender mejor cómo la gente de esa época soportaba estas dificultades y sobrevivía al invierno, profundizaremos en sus vidas y técnicas de supervivencia. Casas. La mayoría de las casas de campo estaban mal aisladas y llenas de corrientes de aire frío hechas de mimbre y arcilla. Las casas europeas a menudo se construían sobre montículos de tierra, lo que ayudaba a mantenerlas calientes. El fuego, que proporcionaba calor y un lugar para cocinar, era a menudo el centro de la casa, con agujeros de ventilación en el techo en lugar de una chimenea central, que perdería demasiado calor y expondría la casa a los elementos. Por supuesto, esto significaba que los agricultores olían a humo, ya que el hollín se acumulaba rápidamente, especialmente en los meses de invierno. A veces había un segundo piso al que se accedía por una escalera, que servía como zona de almacenamiento. En el área principal alrededor del incendio se ubicaron mesas y camas. Podría haber una zona adyacente donde se pueda alojar ganado. Los vikingos de Escandinavia construían chimeneas largas y estrechas en sus casas comunales. Estos fuegos estaban revestidos con piedras que absorbían el calor de las llamas y lo distribuían por todo el edificio. Las casas comunales vikingas tenían cobertizos integrados para el ganado, donde éste encontraba refugio durante los meses más fríos. Las vacas, los pollos y los cerdos se mantenían no solo como fuente de alimento y materias primas, sino también como fuente de calor. Sin embargo, el uso de animales para obtener calor corporal adicional tenía sus desventajas. Eso significaba que la vida adentro era abarrotada, maloliente y ruidosa. Pero al menos uno no moriría congelado mientras comía panceta de cerdo junto a un buen fuego, con un poco de Marvin Gaye de fondo y un par de buenas botellas de Chateau Cheval Blanc. Tú entiendes. En los hogares donde se utilizaban fogatas portátiles, la seguridad era una preocupación importante y muchas casas se quemaron debido a negligencia. Los edificios de piedra son notoriamente fríos y las ventanas de vidrio eran solo para la élite. Durante los meses de invierno de la década de 1230, el Palacio de Westminster en Londres fue vidriado para que la cámara ya no fuera tan ventosa como antes. No solucionó el problema del frío, pero al menos evitó que vientos helados atravesaran el edificio. Y en el sur de Francia, en la isla de Maguilón, las vidrieras de la catedral se sellaban con yeso durante los meses más fríos. La gente más pobre solo podía intentar cubrir las aberturas de sus paredes con papel u hojas para evitar las corrientes de aire. Ropa. La ropa, una combinación de aislamiento y radiación, era la mejor manera de mantenerse caliente, y esto se lograba permaneciendo cerca de una fuente de calor y manteniendo el calor en el cuerpo con ropa gruesa. La forma más fácil de lograrlo fue mediante capas. La ropa interior de lino se usaría debajo de la lana y la ropa exterior. La lana era cálida, pesada y muy áspera, por lo que el lino actuaba como barrera entre la lana y la piel. También era mucho más fácil lavar y secar la ropa de lino.
Durante los meses más fríos, se usaba ropa de exterior, como botas, guantes de lana, bufandas y capas, en espacios interiores. Entre el humo, el sudor y los animales, la vida invernal en interiores debió ser una época particularmente dura para la gente medieval. Si fueras más rico, podrías comprarte un calentador de manos de metal. Los sacerdotes podían usarlos porque sus manos se entumecían durante los largos sermones en una iglesia helada. La idea de que se pudiera prescindir de la Sagrada Comunión era escandalosa, por lo que se utilizaría un calentador de manos decorativo. Hecho de metal, el recipiente con bisagra estaba perforado y lleno de carbón caliente, lo que permitía escapar el calor y calentaba las manos sin quemarse. También se calentaban ladrillos y piedras al fuego, y luego se envolvían en tela para llevarlos a la cama como una especie de bolsa de agua caliente medieval. Para aquellos lo suficientemente ricos, sus ropas de invierno estaban forradas de piel, e incluso los campesinos podían utilizar pieles de conejo y cordero para el mismo propósito. Ciertamente no es tan glamoroso como pienso, pero igual de efectivo para combatir el resfriado. Por supuesto, se hubiera necesitado el permiso del señor para capturar la presa. Estas leyes de santuario de 1363 hicieron ilegal que cualquier persona, excepto las esposas e hijas de granjeros terratenientes y artesanos, usara pieles de zorro, cordero, conejo o gato. Clima. No fueron solo los habitantes del norte los que sufrieron el frío. En algunos casos, el clima en el continente europeo puede ser particularmente brutal. Durante el invierno de 1363 a 1364, la mayoría de los ríos y lagos principales se congelaron entre diciembre y marzo. En Maguncia, Alemania, el Rin estuvo congelado durante 70 días. Esto permitió que la ciudad de Colonia, río abajo, pudiera celebrar un mercado en el río helado. La ciudad de Foses en Bélgica estuvo cubierta de nieve durante más de 3 meses. Incluso en el sur de Europa, la laguna de Venecia, el océano Atlántico cerca de Burdeos, en Francia, y la desembocadura del Ródano, se congelaron en febrero de 1352. La zona florentina de Italia estuvo cubierta por un manto de nieve durante más de un mes, y en 1359, la nieve en el centro de Italia alcanzó una altura extraordinaria, de modo que los tejados se blanquearon y la nieve se esparció por las calles, y algunas ciudades quedaron bloqueadas, con sus habitantes atrapados en sus casas durante varios días. En Bolonia se registraron acumulaciones de nieve de hasta 5,5 metros, y en Medina fueron incluso mayores. El invierno de 1389 trajo nevadas dramáticas e impresionantes a la región del Acer, en el sur de Francia. Una crónica de la ciudad de Montpellier registra: estas nevadas fueron tan fuertes que destruyeron muchas granjas. Muchos murieron porque sus casas se les cayeron encima. Algunos morían de frío, otros de hambre porque se habían quedado sin provisiones. Este clima era normal en los países escandinavos y no habría dificultado los viajes ni la comunicación como si lo hacía más al sur. Los vikingos usaban diversos tipos de esquís para cazar y transportarse. En otras partes de Europa era más probable que los agricultores tuvieran botas y trineos tirados por caballos, lo que significaba que viajar largas distancias con mal tiempo no era una opción. Las zonas remotas y montañosas, como las de Losier, probablemente no habrían sobrevivido a los inviernos más crudos. Comer. En las comunidades agrícolas, el trabajo era interminable y siempre había algo que hacer. Se necesitó mucha preparación y trabajo duro para sobrevivir a un invierno medieval. La recolección de leña podía comenzar ya en primavera y continuar durante todo el verano, cuando se recogía, se ataba y se almacenaba. Todos los alimentos cosechados en otoño tenían que conservarse de alguna manera para permanecer frescos durante los meses de invierno. El encurtido, el ahumado, el secado y el curado se utilizaban a menudo para mantener la carne y otros productos frescos durante el mayor tiempo posible. Los granos, cereales y legumbres se secaban y se almacenaban en vasijas de cerámica o barro para poder añadirlos después a guisos y sopas.
El grano molido también se puede añadir al pan y a las galletas. Las frutas y bayas frescas eran especialmente difíciles de encontrar durante los meses de invierno, por lo que debían conservarse secándolas al aire o encurtiéndolas. En verano, las cabras, las vacas y las gallinas proporcionaban leche fresca y huevos. Los productos lácteos eran una parte esencial de la dieta. La leche puede transformarse en mantequilla, queso o yogur. En Escandinavia se consumía en grandes cantidades un tipo de queso agrio llamado skyr, después de cuajar la leche y colarla para hacer queso. El suero queda como subproducto y es perfecto para encurtir. Un barril o tonel grande podría contener hasta 30 litros o 53 pintas de suero y podría contener fácilmente un trozo de carne. El cordero, la ternera, el jamón y el pescado salados, ahumados y secados se pueden conservar durante muchísimo tiempo. La mayoría de la gente vivía cerca de una fuente de agua dulce, ya fuera un pozo, un arroyo o un río, por lo que recogerla no debería haber sido un problema. En caso de condiciones climáticas extremas, cuando la gente se encuentra atrapada en sus casas, la nieve misma podría derretirse y usarse. La gran hambruna. Por supuesto, nadie puede recoger la cosecha si no hay nada que cosechar. Se dice que en Europa se produjeron hambrunas cada 20 años aproximadamente. La peor de ellas fue la Gran Hambruna, de 1315 a 1317. En la primavera de 1315, llegaron lluvias muy fuertes que provocaron el fracaso de las cosechas, lo que fue solo el principio de la miseria que estaba por venir. El rendimiento de la cosecha se redujo hasta en 1/3. Como las lluvias parecían no detenerse nunca y los animales morían de hambre y enfermedades, el desastre provocó enormes cantidades de conductas delictivas, incluidos el infanticidio y el canibalismo. Europa no se recuperó totalmente hasta 1322. La hambruna afectó a 30 millones de personas y acabó con la vida de entre 1,5 millones y 3 millones. Aunque la peste sería más mortal a mediados del siglo XIV, la Gran Hambruna fue el peor desastre natural de finales de la Edad Media. Entretenimiento. Después de asegurarse de que todo el mantenimiento se había realizado y las tareas estaban cubiertas, la gente necesitaba algo que hacer para evitar volverse loca. En invierno no se podía realizar mucho trabajo agrícola y se pasaba mucho tiempo en casa. Sin embargo, la gente medieval podía disfrutar de juegos de nieve como trineos y patinaje sobre hielo en lagos y ríos congelados. Más tarde se fabricaron patines de hierro utilizando espinillas de caballo o madera pulida. En las comunidades vikingas se decía que las peleas de bolas de nieve eran una excelente manera de entrenar a los niños para futuras batallas. El libro de horas de 1460, que perteneció a la duquesa de Borgoña, muestra una ilustración de una guerra de bolas de nieve con niños y adultos, y hay otras representaciones en frescos y manuscritos. Allí dentro, el tiempo se pasaba hilando lana, contando historias o jugando. Los juegos de mesa como el ajedrez y el backgammon eran populares, al igual que los juegos de dados. Los vikingos solían jugar a juegos de mesa de estrategia. La incapacidad de combinar el deporte con la obtención de alimentos con sus cacerías invernales de jabalí. Uno de los textos más leídos en la Alta Edad Media fue el Secretum Secretorum. El tratado abarca muchos temas, desde la ética hasta la astrología y desde la medicina hasta la justicia. Se dice que el humor dominante durante el invierno era la flema, y sus efectos nocivos podían prevenirse cambiando la dieta. Se recomiendan carnes calientes como paloma, venado y cordero, así como buenos vinos tintos, mientras que se deben evitar las sangrías, la fornicación y los laxantes, así como cualquier tipo de exceso. Aunque es mejor comer más durante los meses más fríos que en cualquier otro momento, porque el calor natural del cuerpo se absorbe, y esto conduce a una mejor digestión. Es bueno tener conocimientos durante la temporada navideña.
Para quienes viven en las regiones del sur de Europa, donde las temperaturas son cálidas y los veranos son calurosos, un duro invierno medieval habría sido un verdadero shock. Los de las zonas del norte tenían más experiencia y estaban mejor equipados para enfrentarse al hielo y la nieve, con sus pieles y esquís. Existían peligros de hambre, ya que los suministros de alimentos escaseaban, y las temperaturas más bajas siempre significaban la propagación más fácil de enfermedades, ya que la gente estaba hacinada en espacios interiores. Los suministros o provisiones ayudarían a mantener a la gente abrigada y alimentada, pero para la gente medieval, en lo más profundo del invierno, la muerte nunca estaba muy lejos. Gracias por ver este episodio. Espero que el contenido del vídeo te haya traído alegría y consuelo. Manténgase cálido y saludable este invierno. Nos vemos en los próximos vídeos. Te deseo un día maravilloso.